Re triste quedó. Bienvenidos a un nuevo episodio de Queer Cine. Yo soy Cero Yo soy Dana. y hoy vamos a hablar de una película clásica, vamos a decirle, porque fue además en los principios de lo que hoy conocemos como Queer Cinema, que se llama Stonewall, que tiene mucho que ver con el día del Día del Orgullo, el 28 de junio de 1969. Esta película, vamos a ver la versión del 95, después vamos a hacer una comparación con la otra versión. Está dirigida por Nigel Finch, que falleció un poco antes del estreno de la película. Es una película obviamente de Estados Unidos. ¿Y de qué se trata? La sinopsis es la que aparece en internet, yo no la escribí, para que tengan en cuenta lo que voy a decir. Un homosexual se ve envuelto en un escándalo de travestis y policías en esta cinta de los disturbios de Stonewall de 1969. Bueno. Acá estamos. Finalmente vamos a hablar de una película que, si bien tenemos nuestros reparos, fue una forma de empezar a representar un hecho histórico para la comunidad LGBTQ+, que fueron los disturbios de Stonewall de 1969. Pero obviamente que hay referencias anteriores y posteriores, y que no es que ahí comenzó la comunidad en sí. Ha sido todo un trabajo de muchos años, y que eso fue lo que determinó para la sociedad de Estados Unidos, que no tenía ningún tipo de conciencia sobre esta minoría, a empezar a reconocerla en muchas formas, no solamente a través de los medios, sino a través de la justicia. Pero, ¿por qué creo ¿por qué crees eso? Te iba a preguntar, pero lo voy a responder. ¿Por qué creo yo, en realidad? Porque se resistieron. Claro. Pusieron resistencia a ser llevadas como eran llevadas, siempre. Más que nada llevadas, porque allá en la película vemos que no hay tantos problemas con los homosexuales, por ejemplo, de estar en un bar. Que no sé qué tan real era eso, pero claro, se resistieron a ser llevadas. Y es lo de siempre, si pones resistencia, los policías pegan, empieza una revuelta, un disturbio, lo que sea, que genera algo. Sí. Por lo menos que saques la cabeza de tu culo y mires afuera, está pasando algo. Y lamentablemente así tiene que ser, porque si vas por el lado de la protesta pacífica, como hacían Mati, sí, que él creo que dijo que formaba parte del Matachín, que era una revista donde escribían periodistas homosexuales que no trabajaban para medios masivos, pero que querían compartir esto, y que después con el tiempo también se fueron formando otras agrupaciones, pero esa agrupación era real. Mira. Bueno, yo te voy a ir diciendo qué cosas fueron y qué cosas fue real, no. que no fue real. Cosas que por lo menos se conocen hoy históricamente, y que hay documentos que lo demuestran, y hay cosas que en la película obviamente están hollywoodizadas. Sí. Pero vamos a hablar principalmente de la película, que hay dos que tienen el mismo nombre, la película de 1995, y después vamos a hacer una pequeña comparación con la versión del 2015, que si bien no es otra versión de la película, pero sí es otra película con el mismo nombre, que se trata sobre el mismo hecho, pero desde otro punto de vista también erróneo. Menos respetuoso. También, y mucho más exagerado. Sí. ¿Cómo definirías esta película? Porque es un poco un collage para mí. Sí. Tenemos drama, tenemos partes de musical. Sí. Que con todo ese glam, la fantasía drag, y a la vez están los coros de mujeres que generalmente eran negras, no sé si las Shangri-Las, que son las que cantan, eran negras, pero sí, todas tienen el nombre así, son varios grupos los que hacen de la banda sonora, y son, la mayoría creo que son mujeres negras,
Bueno, Eh, esto es algo clave que tal sí, vez no sea una referencia tan importante sobre la película, pero esto sucedió en el 69, o sea que estaba empezando el movimiento de la música disco. Y es la música que se escuchaba en los boliches, en los clubes, en los pubs. Y la gran parte de las raíces de la música que empezó en Estados Unidos era de personas afrodescendientes, así como fue el jazz, el blues, claro, el disco, sí. la disco también, el pop, el rock, nada más que después se le termina apropiando las hegemonías de este Sí, país, sí. pero la Del música disco mundo. también empezó con mujeres Negras. Sí, afroamericanas, sí. y esos son como las canciones más conocidas que están dentro de la banda de sonido de esta película. Sí, son las Shangri-Las, las Butterflies, las Shire, yo digo las porque son todas, pero sí, es de Shangri-Las, de Butterflies, de Shireless, y bueno, también de Judy Garland, que Sí. como que no podía faltar. Eh, Judy Garland es una referencia fuertísima que también va a estar en la otra película, porque es real. porque además sí, primero que era una referente para la comunidad, por más que en ese entonces no existía, visto como lo que hoy en Argentina tenemos a Lali, ponele, que ella siempre defendiendo, por más que no forma parte de la comunidad. Judy Garland tampoco formaba parte, Claro. y en una época en la que las mujeres tampoco tenían mucho poder y ella logró muchas cosas. No vamos a hablar de la historia de Judy Garland porque todo, Es larguísimo, es larguísimo. aparte, le pasaron tantas Pero cosas. se volvió un icono queer. Y sufrido también. Sí. Creo que fue porque sabían que era sufrida y que mostraba otra cosa en sus películas, como esa Además, fantasía. Y creo que ahí también capaz que se identificaban puede estas ser. chicas. Además de porque empezó desde chiquita y como que era conocida desde hace mucho tiempo. Y ella justamente falleció unos días antes de todo esto y fue como una de tantas razones por la cual la comunidad gay principalmente se sentía golpeada y vulnerable, como en un estado de duelo. Sí. Ponele que, imagínate que tu icono queer se muere, entiende, sí. entonces venís de entre triste, enojado y encima que algo que era moneda corriente en ese entonces, que en los únicos pocos lugares que tenían donde podían estar tranquilos para ir a tomar algo y conocer a alguien, que era Stonewall y otros boliches obviamente, pero Stonewall era el más conocido porque además podían ir a tomar ahí, entraban menores de edad, era como otra cosa, y encima venía la policía todo el tiempo. Las redadas era algo que pasaba muy seguido. Murió el 22 de junio, para que los Claro, no ¿ves? tengan la Fue información. unos Parece que 7 días, una semana antes. Sí, pero venían ya batallando. Claro, entonces fue como un conjunto de muchas cosas que dijeron sí, ese día, explotó. basta. Ese día le dijeron basta. Incluso yo viendo documentales, escuchando testimonios de personas que estuvieron ahí, contando que lo de Stonewall en realidad no fue la redada más violenta que sufrieron por parte de los policías, porque en otras ocasiones hasta hubieron muertos, pero en ese caso lo que tiene de distinto es que había más gente alrededor que se defendió. Claro, En las sí. otras ocasiones no se Acá defendían porque igual los metían presos. Murió uno, Claro. murió una persona. Pero bueno, sí, se resistieron. Fue la primera vez que hubo algo del otro lado. No fue como, bueno, los llevamos, les pegamos, le hacemos lo que queremos. Claro, porque hubo además ya sabían que lo que una iba a pasar si se los llevaban. Los metían presos, algunos los violaban, Sí. los torturaban, los tiraban a la calle, otros los humillaban, avisando, porque publicaban los nombres en los diarios diciendo todos estos este fin de semana fueron arrestados por homosexuales, por sodomía, y si lo veía tu jefe te echaba del laburo, porque muchos de los que estaban ahí eran hombres casados que estaban con sus familias y les pasaba eso, entre otras cosas. Imagínate que se quedaban en la calle, a otros chicos la familia los echaba de la casa. Las mujeres trans directamente no tenían dónde estar, No, por eso estaban... por eso se arman las casas, Sí. imagino. Era una época bastante complicada y ese día en particular, la forma en que se defendieron no solamente fue tirando piedras y resistiéndose contra las policías, se pusieron a bailar en medio de la Sí, calle. claro. Eso no es una fantasía, eso fue así realmente.
Lo contaron porque mucha gente se acuerda de eso, de que los policías no entendían qué estaba pasando, y dice, ¿por qué hacen eso? Y me es como encanta que esa sea el arma, ¿sí? Mirá, Sí. te vamos a dar un super show. O sea, no te lo vamos a dar, vamos a celebrar. Sí, Vamos a es que celebrar era lo que una forma de somos. decirle, nosotros somos esto, ustedes no nos van a cambiar, golpéennos, mátennos, pero no No vamos a sabían qué cambiar. hacer, me imagino. Capaz que tenían miedo de no saber qué se Mm. venía. Porque el factor sorpresa de que te estoy pegando y no sé, vos cantás y bailás Sí. y te menías y te contorneás tu figura Mm. y todo eso es propio de una creatividad que eso es lo que tiene también, me imagino, creo, esta lucha, ¿viste? Ujú. Como que está linkeado la lucha fuerte con el ser y explotar de intensidad Mm. y de glamour y de brillos y de lo que sea. Y bueno, no me deja de emocionar que esas dos Sí. cosas se unan, que de alguna forma en todas las películas que hemos visto, las últimas que hemos visto, Sí. está muy presente la creatividad a la hora de luchar. Ujú. Bueno, claro, en las que vimos también en el ciclo de cine que estuvimos haciendo. Y algo que en la película no se ve, porque además todos estos disturbios es el último acto de la película. Pero todo lo que pasó fue toda la noche, porque además estaban, viste que allá en Estados Unidos van temprano a los boliches a tomar. A diferencia de Argentina, que La acá, noche llega, acá llega tenés temprano. previa, recién llegas a las 2 de la mañana y hasta que no sale el sol no paras. Bueno, acá es distinto, fue temprano en cierto punto, pero los disturbios fue toda la noche, porque además de resistirse a la policía, lo que hicieron, que no me acuerdo si se vio bien porque vi la segunda parte, la otra adaptación, la otra película, y ahí como que dura un poco más este acto. Que esto sí fue real, que los encerraron adentro de Stonewall, porque los policías habían ido como cualquier otro día, que era un grupito, una patrulla, y no habían ido todos, como después cayeron los otros porque los llamaron, Sí, pero no habían ido tantos. Entonces eso los encerraron, los dejaron ahí, les cortaron la luz, pero igual cayeron los otros milicos, y ahí empezaron los golpes fuertes, que tiraban piedras, de que se peleaban. Y esos confundidos también, porque a esos fueron a los que les bailaron en la calle, los acorralaron, porque era una calle que, si bien yo no me entiendo bien cómo era, pero que era como esas cuadras que son como en forma triangular. Bueno, la policía quiso irse porque les estaban sacando los palos con los que pegaban. La gente que estaba ahí le sacaba los palos a los policías, porque armados no podían ir, porque no era ¿cómo se dice con términos de policiales? Pero con la cachiporra. Okay. Sí, pero digo que no habían ido armados los policías, no, claro, no con armas de porque fuego. sabían que iban y los subían a la patrulla, Sí. si no tenían el DNI o lo que fue, o lo de las ropas también, porque en un momento les dicen, tiene que tener 3 prendas de acuerdo a su género. Es que era una ley, había una ley que prohibía a las personas vestirse del género opuesto. No, Vos te podías meter preso por eso. Por eso es que viste que cuando les pedían el DNI decía, pero tenés nombre de hombre. Y se Claro. les llevaban a las mujeres trans. Y porque también era considerada una enfermedad mental. Y en por ese la entonces todavía sí, pero lo que los policías le Asociación importaba era... Psiquiátrica. Los policías lo que le importaba era la ley. Esa era Sí. su excusa. No, y aparte que hay ahí una bronca, hay un odio hacia todo, no sé. No sé si vamos a hablar de la policía, pero hay un odio frente a todo lo diferente. La policía Y sí, tiene obvio. eso de por sí y se le dan armas para poder usarlas y lo hacen con gusto. O sea, es notable cuando ves policía, además que bueno, todas las cosas que se meten para hacer esas cosas, para salir a pegarle a la gente. Es notable el odio de una persona que elige ser policía, no sé, como que... Además de que No sé, ¿por qué elegí ser policía? ¿Por qué? había muchos policías también ahí de la comunidad, la comunidad, homosexuales reprimidos, Sí. y que también por miedo terminaban haciendo cosas que hoy se arrepienten con mucho dolor porque no podían hacer otra cosa también si algún policía
defendía a alguien homosexual o transexual, terminaba igual. Entonces imagínate que ni siquiera estando en la policía podías hacer algo. No. Y por otro lado, bueno, esto de que los habían acorralado era como una cuadra triangular, tipo como una plazoleta, y los policías no tenían por dónde salir porque que terminaron acorralados porque este grupo, que era muchísima gente que había ahí, los agarraban en cada esquina. Por eso es que estuvieron toda la noche dando vueltas ahí. Y al otro día los llevaban detenidos algunos, pero no terminaban presos, sino que los tenían retenidos ahí. Por eso al otro día empezó la primera marcha. ¿Y se unió gente? ¿O no? Gente que era de la comunidad, porque a ver, estaba Stonewall y habían otros barcitos chiquitos ahí que también había gente. Y cuando vieron que estaba pasando esto en la calle, empezaron a ayudar. Bien. Porque era una cuadra donde había muchas agrupaciones. Claro. Pero no era que todo el mundo estaba en Stonewall. No, pero por lo menos salió gente, porque era solamente los que estaban en el bar, si no, imagínate. Además que ahí también cerca era la zona roja donde estaban las mujeres que estaban trabajando, y que también se vinieron, las llamaron y dijeron vengan, porque estaban ahí, porque se conocían y se cuidaban entre ellas también. Claro. Y otra cosa que iba a decir, que esto de las redadas no era algo que era algo que estaban haciendo los policías porque querían, porque todos estos bares y boliches estaban manejados por la mafia de Nueva York. Claro. Entonces entraban sabiendo que iban a buscar plata. Con billetín. Sí iban a llevar obviamente a alguien detenido, a alguien detenida, sí, pero lo que iban a buscar era plata. Por eso o violar a alguien, o lo que pinte, así, sí, la vida loca de los policías. Bueno, ¿viste lo que le hacen a la Miranda? Que ya era como una costumbre, que entraran y ponían un balde con agua para lavarle la cara de maquillaje, para humillarla y para demostrar, entonces sos hombre, le decían. Claro, como que estás faltando a la ley y lo queremos demostrar, pero eso era para humillarla. Sí. Y ella, ¿viste? El labial y se dice la mierda. Y él, ¿viste? Como diciendo, vos estás provocando, y dice, pero es que yo no voy a dejar de ser quien soy, siendo consciente de que la ley es la que está mal. Sí, y eso, y sabiendo lo que venía, que seguramente le había pasado muchas veces. Sí. Entonces no tienes nada que perder. Solamente perder tu identidad y decir, bueno, no, tengo que hacer lo que quieren otros, porque así no me van a llevar. Entonces ya fue, no voy a perder eso, no voy a perder quién soy. Ya fue, que me lleve. Después lo que me quedé pensando en esas transiciones que hay de las canciones cuando están cantando a frente a cámara, además, es como que nos están haciendo recordar un poco de, es lo que yo creo, ¿viste? Porque en algún momento sentí como, pero son canciones de amor, como que yo sé que la película no iba para ese lado, iba para otro lado. Le canta al chico, al principio le hablan del chico de Nueva York, del chico de Nueva York. Sí, por eso. Qué paja. Quedé como que, bueno, yo me quedé como que la canción es divertida, pero como que el mensaje, digo, está yendo para otro lado, y que no sé si en ese entonces habían canciones que fueran tipo protesta, pero hubiera estado bueno que tuviera más forma la historia. Y la protesta que tenés sonora está más ligada a Bob Dylan, de parte de Matty Dean, que eran canciones de protesta de los campesinos, generalmente de los negros, que están muy unidas a lo gospel. Y de hecho, ahí mismo le dicen, no, parece una... Que encima en un momento dicen aleluya. Sí. Una de las chicas que estaba con la Miranda le dice, no, callalo, que se calle, que está probando canciones, no sé si te acordás. No me acuerdo. Matty está probando las canciones, al parecer es como que las has compuesto él o algo así, pero no creo, porque todos se sabían la canción. Sí. Y le dice, no, que se calle, que parece como música gospel, que parece la iglesia, una cosa así. Porque está muy ligado el gospel, bueno, los negros y toda la lucha, y las canciones de protesta son de ese estilo. Y después otro estilo que podés reconocer es el de Bob Dylan, que es el que toca Matty. Pero acá no, el del otro lado es todo pop, es todo, no sé. Sí, era pop, ¿no? Sí, era lo que se escuchaba en ese entonces en los boliches que... Porque te iba a decir swing, pero no sé si es swing. Yo creo que es pop lo que hacían las Shangri-Las.
Para mí era música disco. No. Disco sé que no, pero ese estilo de coros, de hacer los coros de pop, y si no me suena a las coristas de Ray Charles, por ejemplo, ¿viste? Pero no sé, en este caso está usado como para mostrar lo que sentía personalmente la Miranda. Sí, es como la historia de amor, una forma no sé, de que nos encariñemos con ese personaje para que después, cuando sufra, veamos que es una historia que está puesta en los ojos de ella, y no como una historia que en la otra versión yo lo siento como que todo el tiempo quieren hacernos sentir lástima. Es golpe bajo todo el tiempo de cosas que sí, está bien, sucedieron en algún momento. Estamos hablando de la de Roland Emmerich. Sí, que a ver, teniendo en cuenta, Emmerich es un director que ha hecho principalmente películas sobre catástrofes, que además son catástrofes siempre opacadas por una historia de amor o de una historia que nada que ver con lo que va a mostrar, de personajes siempre blancos, heterosexuales, cisgénero, supremacistas blancos casi, porque es como en un mundo en el que se ve que no hay diversidad. No, varón blanco, y de rubio, repente, delgado, cis. Sí, pues además es alemán, pero eso no determina nada, porque en Alemania hay mucha conciencia. Y lo ponen a dirigir una película sobre la lucha LGBT en el 2015, cuando yo en el 95 entiendo que la gran mayoría del elenco eran heterosexuales cisgénero. En el 2015 es imperdonable, porque además cambiaron la historia, cambiaron el guión, siendo conscientes de que si está basada en hechos reales y al final de la película te van a poner datos de personajes reales, y que te pongan a un personaje de un chico blanco cis, que además los problemas que tuvo, sí, son problemas que sí existieron en ese entonces, pero era todo el tiempo golpes bajos uno atrás del otro, y que en la historia vos lo ves a él que están cambiando algo que el resto sabemos que no fue así, que no fue un chico blanco el que tiró la piedra, fue Marsha P. Johnson, que la nombran como, porque nombran varios personajes en esta película, y que en algún momento algunos aparecen, otros no, personajes reales, que si vos ves documentales sabés que existieron, que hay entrevistas, y Marsha aparece, Sylvia Rivera también, el comisario que hace todo este quilombo también, Ed Murphy, que es el mafioso que lo secuestraba, era como casi una trata de personas hacía, pero después él se terminó redimiendo y ayudó a la comunidad, pero hacía cosas nefastas. Son personajes que sí existieron y estuvieron en esa película, pero el protagonista es un personaje inventado, que está bien, podría haber existido ahí un Danny Winters, pero él no fue quien tiró la piedra, él no fue quien empezó a hacer todo este movimiento, él no fue el que se comunicó con Matachín, que estaba también ahí, esa agrupación tratando de hacer algo, porque lo que ellos querían hacer eran reuniones, ni siquiera eran marchas. La marcha fue a partir después de los disturbios, que sí estuvieron presentes, pero fue todo a partir de lo que hizo Marsha y un montón de mujeres trans que estuvieron ahí, y la mayoría afroamericanas. Y acá protagonizada por un blanco es como, está todo mal. Una película ya de entrada deshonesta. Por eso en la versión del 95 tenés ahí, es una latina, no es Marsha, pero tenés una latina que es de una minoría, es una mujer trans que está tratando de ir en contra del sistema dentro de lo poco que puede hacer, sabiendo que la única posibilidad laboral que tiene es la prostitución. Hay un poquito más de representación, por más que el actor sea cis. Claro, es que digamos como que encima de eso, que el actor es cis, es Guillermo Díaz. Pero bueno, es gay. Es bien gay. Por lo menos, ¿viste? Por lo menos. Bueno, te comento un datito de Guillermo Díaz. Él dice que aprendió a actuar porque era gay. Entonces que eso mismo, al tener que actuar por ser abiertamente gay, lo ayudó a ser mejor actor. Porque para protegerse, para que no le pegaran, no le hicieran bullying y todo eso. Así que bueno, bien gay Guillermo. De todas formas, creo que esta película debe haber sido su mayor oportunidad
porque en ese entonces también los personajes gays los interpretaban hombres heterosexuales. Y un par de años después estuvo Filadelfia con Tom Hanks. Sí, hizo un montón de películas y siempre se destacó. Es muy buen actor. No, y el personaje es divertido además. Y la Miranda es un amor. Me encantó. Así sea, que era todo muy rosa. Vos habías nombrado una película que te hacía acordar como una referencia. Sí, esta versión yankee, que no es una remake, pero es muy parecida a Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto, que es Reyes o Reinas, o Reinas o Reyes, algo así. Sí, Reinas o Reyes. Tiene como un tinte a esa película, por más que esta fue antes, previa, por el hecho de que tenés a 3 mujeres trans, en las otras son drag queens, pero hoy en ese entonces, ¿sabes lo que pasa? Que es un problema de traducción. En Estados Unidos no utilizaban tanto la palabra travesti, entonces a todas las personas drags le decían drags, pero a las mujeres travestis y transexuales también le decían drags en la jerga despectiva. Cuando en realidad drags solamente era la performance de vestirte para hacer una representación artística, pero las mujeres transexuales o las travestis eran mujeres que incluso porque por ley tampoco podían hacerlo, se vestían porque era su identidad. No era algo artístico que estaban haciendo, digamos, pero no estaba eso. Sí. Entonces hay mucha gente que directamente metía todo en la misma bolsa y decían eso. Y decía travesti. Yo me acuerdo que en los 90 todo era travesti. Claro, no, pero digo que la traducción fue distinta porque después se empezó a utilizar, es más, y decían el travesti. En televisión acá, yo escuché hace poco, hace poco escuché en un podcast, que lo recomiendo siempre, en Nuestro Día, hicieron un informe sobre la vida de Cris Miró en los medios, y todo el tiempo Mirta Legrand, bueno, la peor de todas, tratándola de hombre y diciéndole el travesti. Y siempre, ¿vos cómo te llamas? No, pero tu nombre de verdad, tu nombre, sí. Queremos tu nombre. Qué pesada, por favor. Bueno, Cris Miró a Flor de la B, ¿no? Esto, sí. Yo me acuerdo de los 90. Y a Lizzy le pasó también, por más que ha sido hace pocos años que ella está trabajando en televisión, pero al principio también le pasó. Y lo que pasa es que Lizzy lo comenta como si fuera gracioso, ¿viste? Pero eso es algo que tal vez no entiende el público, que suele pasar a veces también con el stand-up, de cualquier forma de tomar el humor propio y contarlo. Que la gente el público cree que vos ya te autorizan a que vos hagas el mismo chiste, y no, porque vos no sos esa persona. No, y que aparte que yo puedo hacer el chiste si quiero. Sí. Vos no, la verdad. Es como, por ejemplo, cuando los putos nos decimos putos, los decimos porque somos putos, pero el que no es puto lo tomamos como un insulto, porque nos apropiamos de esa palabra. Lo mismo con un montón de cosas que tienen que ver con la comunidad LGBT particularmente, de que si lo ves desde afuera, si no entendés el contexto, probablemente sea discriminación. Y ha sido un crecimiento muy lento, por lo menos para todo lo que es mediático, siempre ha sido polémico. Todavía. Sí. Estamos batallando acá en Argentina, ponele. Sí. Y estábamos viendo que está pasando algo muy pequeño en diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos. Sí. Acá estamos con el tema de si usamos el lenguaje inclusivo o no, porque la reta no quiere y que lo va a sacar de las escuelas, y ya otra vez el tema del lenguaje inclusivo parece que no se va más. Si lo podemos usar o no lo podemos usar. Obvio que lo vamos a usar. Y en Estados Además Unidos... de que se está poniendo en cuestionamiento de por qué prohibir algo que no es obligatorio. Es como... No tiene sentido. Claro, es como... Es ir para atrás, no hay otra forma de explicarlo. No, es ir para atrás. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. Sí. Que se derogó la ley del aborto. ¿Qué? Sí, de todas formas... Un retroceso. No es en todos los estados, pero también es un retroceso. Está avanzando esa mierda. Sí. Así que es raro lo que está sucediendo. Y lo otro que vi es que iban a darle armas a o sea, otra cosa, no tema queer, pero qué sé yo, viste, siempre terminamos hablando de las luchas en general y de los derechos. Y mientras más derechos haya, mucho mejor. Pero cosas rarísimas, como que a las mujeres, en las escuelas, a les maestres les van a dar armas
para que precisamente cuando algún alumno lleve arma, no sé, lo mate antes. No sé. No tiene sentido, Dios mío. ¿Qué se van a matar entre ellos? Pero es que no están viendo que la raíz del problema es la arma en sí, de porque todo el mundo tiene ese acceso. En Estados Unidos es más fácil comprar un arma que divorciarte. No. Y algo que también está pasando allá es lo de la aprobación esta de la ley Don't Say Gay, que ha sido cuestionada por todos menos por California, y que porque es ahí donde empezó todo. Encima de California, yo tenía otro concepto de ese lugar. No, sí, además, bueno, ahí está Hollywood. Ay, no te puedo creer. ¿Qué está pasando? Y también algo que ya estoy harto de ver memes del beso lésbico en la película Buzz de Lightyear, que son 3 segundos, nadie está hablando de la película sino del beso. No. Para ese tema del Don't Say Gay, explícamelo bien. Según lo que yo entendí, porque tampoco sé mucho, porque me dio mucha impotencia saberlo, fue planteado creo que por el partido político, creo que se reconoce así como conservador, viste que es un nombre que existe en Estados Unidos, que proponían que se prohíba el uso de la explicación de disidencias sexuales en las escuelas. Entonces se llama así por eso Don't Say Gay, como diciendo, le vamos a explicar a los niños y niñas sobre educación sexual, pero heteronormada, pero claro, no vamos obligatoriamente. O sea, no tienen la posibilidad de conocer otra forma y se la están negando. Y encima sacando la palabra gay, ni siquiera van a tener ni ganas de poder hablar de las infancias trans. Como que si te saco directamente de lo gay, ¿qué queda? Sí. Porque es como... No quiero meter la pata, no quiero mandarme ninguna, pero siento que la lucha ha ido así. Primero, bueno, con los homosexuales y las lesbianas, y casi recién ahora con los trans y no binarios. Bueno, en Estados Unidos particularmente sucedió eso porque los hombres homosexuales y las mujeres lesbianas que militaban eran personas blancas, la mayoría. Las personas trans, el tema era que tenían muchas menos posibilidades de defender sus derechos, que por eso les tomó mucho más tiempo. Imagínate para las personas afrodescendientes. Claro, no. Entonces, como que la fue todo lento. Más minoría, sí, todo. Fue todo lento por eso mismo, no porque no quisieran, sino porque vamos primero con esto, después con esto y así, y recién ahora todavía queda mucho para hacer. Yo a lo largo de todo este mes, aprovechando que es el mes del orgullo, yo lo que me he encargado es de, por lo menos en los spin-offs de documentales y de series, que era DocuQueer y Stream Zapping, me puse a hablar de contenidos relacionados a diferentes tipos de representaciones que hay cinematográficas de la militancia y el activismo, no solamente relacionado a los hechos de Stonewall, sino porque por suerte hay otros registros. Ahora, bueno, los compartí en mi Instagram, en las stories, pero también lo pueden encontrar en todas las cosas que hemos hecho este mes. Pero por ejemplo, en uno que se llama Equal, que es de HBO Max, que creo que son 6 episodios, se empieza a recorrer referentes desde los años 50, o sea, mucho antes de los hechos de Stonewall, de mujeres y hombres trans, que por ejemplo hay una que no me acuerdo en este momento el nombre, pero era una mujer trans que fue la primera que se operó, no es la del caso de la chica danesa, pero que se operó y que trabajó en televisión, que fue muy mediática, que trabajó en cine también, y todo son como cosas que sucedieron antes y que eran como personajes clave que empezaron a crear debates y a romper con la norma. Pero obviamente que lo que sucedió en Stonewall fue lo que fue en forma colectiva. Y después lo que pasó en otros documentales también se puede ver en lo que pasó después de Stonewall, que comenzaron las marchas para poder reclamar los derechos, porque en ese entonces queríamos ir a un lugar y poder estar ahí y tomar algo con alguien que me gusta, sin tener que estar buscando entre los rincones
porque algo que me acordé que quería decir, por ejemplo, algo que hacía también la policía, además de las redadas en estos lugares, como todavía estaba prohibido la homosexualidad, en Estados Unidos particularmente, lo que hacían era se vestían de civiles, iban a lugares claves donde estaban los encuentros, como pasa también en la película que vimos de la alemana. ¿Cómo se llama? Ay, no sé. Firebird, no, la otra, no, no me acuerdo el nombre. Bueno, que iban a estos lugares clave y provocaban a los hombres como diciéndole y te gusto, qué sé yo, cuando decían que, bueno, vamos a mi casa y ahí, bueno, te llevo detenido porque te insinuaste un hombre. Pero iban a provocarlos y ahí tenían pruebas, por más que estaban vestidos de civiles, los policías hacían eso, iban de incógnito. Entre otras cosas que hacían. Y todo eso sucedió también antes de Stonewall. Y lo que sucedió después era que justamente en las marchas reclamaban derechos, igualdad. Llegó Harvey Milk, por ejemplo, que fue un personaje clave para la política de Estados Unidos en San Francisco, que fue el primer hombre abiertamente gay en formar parte de un cargo político. Y su lugar ahí, por más que fue cortito, porque después lo asesinó otro infeliz que estaba ahí dentro del mismo ayuntamiento, pero así fue como se empezó todo tan a los golpes y de a poco, sí, que las cosas que hoy vivimos y que nos dan impotencia, pero antes era peor, era inimaginable. ¿Grey Freedom es la que decís? Esa misma, Grey Freedom. Sí, y en los 80 además se suma la lucha por dentro de la pandemia del SIDA, porque, bueno, lo vimos en The Normal Heart, que primero fue la incertidumbre, que no sabía cómo tratar a este problema, la enfermedad y todo lo que pasaba. Solo se iban muriendo se iban muriendo los homosexuales. Bueno, algo que tiene que ver con la lucha es que los medios, el gobierno y la Iglesia Católica particularmente utilizaban a esto como para fomentar la discriminación. Decían, por ejemplo, había lugares que decían esto es un castigo de Dios, ustedes se lo merecen. Hasta que no llegó al gobierno el virus, no hicieron nada al respecto. Y fue una forma también como un retroceso a las luchas que venían ahí avanzando, porque los atacaron ahí primero y dijeron listo, usémoslo para que no lleguen a todo lo que habían logrado hasta ahora. ¡Qué odio! Así que fue un retroceso enorme, porque en los 90 recién que se pudo empezar a hacer algo al respecto. Ahí comenzó, por suerte, todo este cambio que hay dentro en Hollywood. Digo, como una revolución. Y ahí es donde se reconoce que comenzó el queer cinema, que lo que vino a hacer fue ayudar a tener representaciones reales de personajes que antes estaban dentro del queerbaiting o el straight washing, donde, por ejemplo... ¿Qué es lo que es el segundo? El queerbaiting, explico todo. El queerbaiting queer coding, me confundí. Queerbaiting también hubo, pero queer coding era de algo que en Hollywood sucedía mucho, porque no tenía otra forma, y más aún dentro de la época del código Hays, donde sabiendo que vos no podías poner una película protagonizada por cualquier disidencia LGBTQ+, lo que hacían era sugerirlo, no era explícito. Como no era explícito, se le llama queer coding, que no es lo mismo que queerbaiting, que es como el de apropiarte de, mira, esto va a generar cierto morbo, entonces voy a hacer como una historia ahí de tensión sexual que no llega a nada. Los BTS que se besan, no se besan, se tocan, no se tocan. ¿O no? Bueno, no voy a opinar al respecto, porque para mí que están tratando de salir del closet y no los dejan. Pero bueno, no importa. Pero como que vende. Porque Corea del Sur también es muy atrasada en esas cosas. No, bueno, no sé, o cualquier otra situación donde hemos visto un montón de películas con queerbaiting. Donde usan la diversidad o la identidad de género o lo que sea para vender, ni siquiera identidad de género, porque tampoco profundizan, sino que como que se dan un beso y listo, ya, tal y tal se dieron un beso en tal película y no pasa nada. Sí, o tensión sexual, que se miran, se tocan y no pasa nada. También. Como en The Hunger.
Bueno, y otra cosa que también sucedía al principio era el straight washing, que eran personajes que sabíamos de forma socialmente pública, reconocida, de que eran personajes de la comunidad LGBT, pero llevados a la ficción los convertían en heterosexuales. Eso es straight washing, como que pasan por un lavado de yo te heterosexualizo para la ficción. Entonces cuando comenzó el queer cinema, principalmente en los 90, con ese nombre, porque habían películas LGBT antes, pero no tenían nombre, era como lo poco que encontrabas y siempre interpretado por el personaje, por el elenco heterosexual o cisgénero. Claro. En los 90 fueron realizadores y realizadoras de la comunidad que empezaron a tener la posibilidad de dirigir y de hacer películas representativas. ¿Filadelfia es muy una de las under. primeras? Sí, pero también dirigida y protagonizada por heteros. Sí. Pero el queer cinema, por otros lados, fue más que nada, incluso no solamente es de Hollywood, sino de otros países. Como comenzó como un movimiento, eso ayudó muchísimo para las personas, para el público que iba y veía y finalmente sentían que tenían una posibilidad de ser reconocidas. Se identificaban. Y en la televisión de Estados Unidos también sucedió. Por eso es que muchos cambios comenzaron ahora últimamente, en las últimas décadas, porque también ahora como haciendo un englobe de todo lo que ha pasado, porque estamos hablando más de esto que de la película. El cine mundial, del cine queer de histórico, es Sí, lo que estamos hablando. Y que hoy las representaciones las encontramos en las redes sociales, en personas reales, de historias reales y de cosas que nos podemos identificar mucho más, y que decían, no, si antes no había esto, antes no pasaba, no, antes no te dejaban mostrar lo que es distinto, claro. No tenían posibilidades de que contaran sus historias, ahora sí, esa es la diferencia. O como mucho eran el amigo o algún, no sé, alguien en la escuela, un raro. Yo conozco a alguien. A alguien, sí, el amigo de un amigo. Bueno, en la ficción también pasaba, eran personajes secundarios y también pasaban por el queer coding, como que no se quedaba explícito si era realmente gay o no alguien ahí. Claro. Sí. Y a fines de los 90, principios del 2000, también fue un cambio brusco para Estados Unidos empezar a meter estos personajes. Hoy por suerte tenemos un podcast donde hablamos de películas y series donde vamos a seguir cuestionándolo. No es que le vamos a hacer la cruz, pero vamos a seguir cuestionando las representaciones desde el elenco. Por ejemplo, en el caso de Stonewall del 95 y la pésima versión del 2015, donde predomina elenco heterosexual cisgénero. Sí. Como si el público hollywoodense, porque no creo que estén pensando, bueno, esto es para Latinoamérica, como hacen cine para su público que está ahí mismo y que son como ellos, que son blancos, que son delgados, que son y para heterosexuales, porque algo que me comentabas de la película que yo no la vi, de Stonewall de 2015, es que parece que fuera una guía para que un heterosexual sienta algo y diga, y para que sepan, mira, esto pasó de verdad. Y pasó de verdad, claro. Y pasó de verdad. Y sigue pasando. Se sigue juntando gente el 28 de junio, mirá vos. Y en esta película rescatás algo. ¿Te gustó? Me gustó eso que dije de las transiciones de música. No tanto por la parte narrativa, sino porque, bueno, esto representa un poco también de lo que pasaba, que la música era una clave para la comunidad por lo que pasó después también con los ballrooms, de una manifestación artística. Esos grupos, que ahí busqué bien, porque no me sonaba solamente pop, porque el pop suena muy vacío. Sí. Pero es el rhythm and blues, el R&B y el soul. Claro. Bueno, viste raíces afroamericanas. Sí, raíces afroamericanas. Está muy buena esa parte. Es muy linda. A mí me gustó mucho eso. Me pareció rarísima la situación entre Bostonia y Vinny. Cuando él se mata, fue muy fuerte. No lo esperaba. Me quedé con ganas de saber más. Me hizo acordar a Pose, te dije. Sí. No me acuerdo cómo se llama. No, sí, yo también pensé en eso. Yo creo que... ¿Cómo se llama la...? No me voy a acordar. Bueno, si querés buscar los nombres. A Bostonia es una de las madres de la casa... Cosa que en Electra, es verdad. Electra.
pero toda la historia de Poe sucede al final de los 80. Claro, sí. Esa es otra diferencia, son 20 años de diferencia. Pero creo que en esta película, que al ser es cortita además, 1 hora 40 creo que dura, Sí. Quisieron meter muchos conflictos en pocos personajes, cosa que la otra película hace también, pero muy mal, que recurre a los golpes bajos, como dije, de estar todo el tiempo pensando, hoy esta gente sufrió todo el tiempo, y sí, sufrieron todo el tiempo, pero nunca nos ponemos en su lugar, sino como de una forma condescendiente, porque justamente quien lo dirigió es un hombre heterosexual, entonces como que no había forma de sentir que esta película fuera representativa. Y el protagonista a mí me indignó muchísimo, además que es muy mal actor, perdón que lo diga, pero me indignó mucho porque, más allá de que él no escribió el guión, pero no se veía un compromiso. A diferencia de Mark Ruffalo, por ejemplo, en The Normal Heart se notaba el compromiso que tenía en el personaje. Sí. Y es del mismo año. Es del mismo año la película. Entonces hay una diferencia ahí. Como que no tiene razón de ser esta película. Si vos querés saber un poco sobre todo lo que sucedió en Stonewall, yo te diría que mires documentales, que hay muchísimos por suerte. Pero estas películas, la segunda, la del 2015, para nada. Y la primera es como para ubicarte un poco en el tiempo. Pero para saber todo lo que sucedió en Stonewall, yo recurro a los documentales. Claro, ahí hay mucha más información. Además de esto, lo que no quiero que terminemos sin decir esto. Personajes claves como Marsha P. Johnson, que fue... Ella ya era más o menos activista, nada más que ahí su compromiso fue más clave. Pero ya tenía la idea de luchar. Claro, ella incluso como siendo... ella se autopercibía como drag, pero ella siempre estaba con mujeres trans y ella, a partir de esto, años después, ella consiguió una casa para poder recibir a chicas trans que estaban en la calle, porque no tenían dónde vivir. Y eso lo hizo ella. Sí. No fue gracias a ninguna agrupación, ella formó la agrupación Star, pero no fue gracias a ningún movimiento político. Ajá. ¿Y cómo termina? O sea, no puede faltar el respeto a una persona que hizo tanto y que su muerte, no sé si se resolvió. No se resolvió, ¿verdad? Fue así, en el 92 fue dada por muerta como suicidio, que se tiró a un río, porque encontraron el cuerpo ahí. Mucha gente sabía que no era verdad, que hicieron quilombo, no les dieron ni bola, se cerró el caso y se volvió a abrir en el 2012. Y en el 2012 esta investigación la hacen en parte de la investigación en el documental que está en Netflix, que está buenísimo ese documental. Sí, la vida y la muerte de... La muerte y vida de Marsha P. Johnson, donde está por un lado contado por la mujer que quiere abrir el caso, que es una mujer trans, además una mujer grande, que ella quería reconstruir diferentes cosas porque se estaba investigando, y por otro lado la historia de vida de Marsha contado por amigas que sobrevivieron, porque hay algunas que fallecieron por el virus, y además por Silvia Rivera, que fue una mujer que la comunidad gay le dio la espalda, y eso hay que recordarlo. Ella estuvo ahí también, estuvo con Marsha el día del 28 de junio de 1969, estuvo ella ahí presente, y en las marchas la abucharon porque ella era alcohólica y hacía muchas cosas, y era una mujer que también tenía, en ese entonces todavía no tenía claro como mujer trans, pero la cuestionaron cuando en realidad era una mujer vulnerable que estaba en la calle y no la ayudaron. La única que la ayudó fue Marsha, que la vio en la calle. En el documental se ve cuando ella estuvo en la calle, iban la gente a entrevistarla en un ranchito de cartón que no podía acceder a las hormonas. Dejó de utilizar peluca porque cuando iba a pedir en la calle no tenía otra opción, y la sacaron de ahí gracias a otras agrupaciones, pero le dieron la espalda a ella también y estuvo ahí en ese momento. Y son cosas que suceden porque siempre, generalmente, las mujeres trans son las más vulnerables, incluso dentro de la misma comunidad LGBT. Claro. Y esas cosas en las películas no están directamente. Por eso es interesante y me parece muy importante ver los documentales y ver que no todo lo que te cuentan es tan así, para ver los distintos puntos de vista, porque obviamente que también te van a contar algunas cosas, pero hay registros, hay archivos, hay un montón de cosas que te van a abrir la cabeza y decir, está bien, esto sucedió hace 50 años. Pero hay gente que todavía vive y que se acuerda de esto. El documental Stonewall Uprising está contado por personas que estuvieron ahí mismo en Stonewall esa noche,
y cuentan, por ejemplo, esto que te estoy contando yo de cuando los acorralan a la policía, todas esas cosas que tampoco se ven en la película. Como que hay muchísimas cosas para recurrir. Estaría y que está visto desde el cine es muy interesante porque entendés mucho mejor. Estaría bueno que en la publicación de Monstruos del Closet, donde pongamos esto, del inicio del podcast, para que vengan a escucharnos en Spotify, pongamos ahí, por más de que ya sé que están las películas, ¿no? Para bajarlas ahí en Monstruos del Closet, que están en Linktree, sí. Poner estos documentales. Ahí en un comentario, capaz. ¿Viste? Como complemento. Claro, para que vayan a buscar ahí la verdad. Estaré en casa. Es que, claro, si están escuchando el podcast, yo no digo a ver que esté mal esta película, porque también en el 95 era lo poco que se pudo hacer y ahora es un clásico. ¿Es una obra maestra? No, pero es uno de tantos registros. Siento que no envejeció tan mal. Claro. Hubieron momentos que me gustó lo que decía. Además, si que es una producción muy precaria también. Sí, también. Y si bien no decía las cosas concretamente, por esto mismo de que ya en la sinopsis nos dice que es una travesti. Sí. Tiene los inicios de lo que estamos viviendo hoy en día y de lo que podemos vivir, creo que con más libertad, aunque con todo lo que hemos hablado de que lo que también está sucediendo hoy en día me da mucho miedo, la verdad. Pero bueno, habrá que poner resistencia. Yo creo que una de las tantas formas de poner resistencia es justamente hablar de estos contenidos. Por eso también te doy la razón, y no sé si solamente en la publicación, en las stories también, cuando compartamos el link de este episodio, recordar que hay otras cosas que también pueden consumir para entender esto que va a suceder dentro de poquito, que se van a cumplir 53 años. 53. Pues estamos en 2022. Se cumplen 53 años de los disturbios de Stonewall el próximo martes 28 de junio, pero si estás escuchando esto después del 28 ya sabes que es esa fecha. Porque se va a hablar por muchos lados como efeméride, y que tengas en cuenta de que hay muchas formas de recurrir a esa información que se fue reconstruyendo de a poquito. No fue solamente a través de estas dos películas que nombramos, sino de documentales, libros y docuseries, que también hay un montón y son muy interesantes, y que por suerte ahí sí hay representación detrás de cámara también, que eso es muy importante. Yo creo que hay mucho para ver. Muchísimo. Yo no sé si querés decir algo más. No, yo creo que hablamos demasiado. Mucho. Lo último es que estamos haciendo el Festival de Cine Queer en Mendoza. Próximo 2 de julio. Sí, 2 de julio. Nos hubiera encantado hacerlo el 28, pero cae martes y... Plantario, pasillo cultural, por si hay gente de Mendoza que nos está escuchando. Desde las 16 horas vamos a estar arrancando. Ahí está la peli. Vamos a ver Stonewall. Por si escuchaste el podcast y no pudiste ver la peli, la vamos a pasar ahí. Sí. Y si no, escuchas después el podcast y ahí te cierra un poco. Aunque no hemos hablado casi de la película, te diré. No, es que la película era un guión bastante simple. Era más de todo lo que giraba alrededor y de cosas que teníamos que decir porque era necesario. Pero además vamos a hacer debate, por si quieren quedarse después de la peli, charlar sobre esto y cualquier otro tema que surja a raíz de esta película. Sí, y proyección de cortos, que es lo más una importante, de las cosas más importantes, porque si tenés material lo podés mandar que ya hasta mañana. Sí. No sé cuándo sale esto, pero... El domingo 26, sí. Cuando puedan, mándenlo. De última, si no, haremos otro ciclo de cine y así veremos. Claro, esta es una prueba, porque nos encantaría que se empiece a armar una comunidad acá en Mendoza de ver contenidos LGBT, y si son de acá de nuestra provincia o del interior del país, mejor, porque sabemos que no son fáciles de difundir y de distribuir, así que bienvenidos. Y del mundo, porque yo creo que nos están escuchando de todo el mundo, así que nada, existe internet, podés mandar tu material y podemos ver el documental o cualquier formato que tenga. Película, corto, bueno, no, película no sé si tenemos tiempo, pero corto. Pero si es película podemos hacer un capítulo para el podcast. Clip, lo que pinte, lo recibimos
Entrada y nada, gratis. Entrada gratis, va a haber comida, feria, música. Artistas, músicas, sorpresas. Sí, autos que chocan, Niños niños gratis. que vuelan, de todo. Así que más que invitades, todes. Le mando besito. Primer festival Queer Cine. El primer festival de Queer Cine. A partir de exacto. ahí, ¿qué pase después? Depende de ustedes. Después el mundo. Yo soy Dana. Yo soy Cero. Y esto fue Queer Cine.